Bienvenidos queridos chicos, estaremos trabajando el día de hoy con el tema de productos notables 1, específicamente el cuadrado de un binomio o binomio al cuadrado. Antes de empezar vamos a trabajar con la actividad que tenemos planteada en la página 126. Los que tienen el libro a la mano, por favor, busquen la página 126 y vamos a empezar con la primera actividad. ¿Cuál es el área que no tiene la alfombra? Sí, esa es la pregunta que se nos está planteando. Si ustedes ven, nos dice, en una sala rectangular se ha colocado una alfombra verde, cuadrada, como se muestra en la figura. Determine la expresión que representa el área y el perímetro de la sala que no tiene alfombra. En otras palabras, ¿qué nos está preguntando? ¿Lo que está en color celeste o lo que está en color verde? Lo que está en color Ya, lo que está en verde. color celeste. Sí, lo que está en color celeste es la pregunta. La alfombra es la de color verde. Lo que queremos saber es el área que no tiene la alfombra. O sea, todo lo que está acá. Y además del área también queremos saber el perímetro. Bueno, comencemos con el perímetro. A ver, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar con... Bueno, antes del perímetro hay un detalle importante. Que quiero que ustedes se fijen en el gráfico. ¿Cuánto vale cada lado del cuadrado? ¿Vale? ¿Cuánto? Tiene un valor de X, ¿correcto? X. Correcto. X. Ahora, si ustedes se fijan, todo esto, toda esta línea es la misma que está al lado derecho. Todo este lado es el mismo que está al lado derecho, el que acabo de poner en color naranja. Entonces, todo lo morado es lo mismo que Z. Pero, si ya tengo X, ¿qué representa el pedacito que está aquí abajo? Solo esto. Si todo esto es Z, ¿sí, no es cierto? ¿Qué representa lo que está acá? ¿Cómo se escribiría la expresión algebraica? Realmente es fácil, chicos. No es difícil, verán. Quedaría de la siguiente forma. Z, que es la longitud total, menos X, que es la longitud que ya representa la alfombra verde, uno de los lados de la alfombra verde. Entonces tendríamos ya este lado. ¿Sí? Y listo. Este detalle es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, con esto en mente, ahora sí vamos a empezar. Otro detalle me estoy olvidando. La parte de abajo. En esta parte de abajo, si ustedes se fijan aquí, ¿cuál es el valor que tiene? Todo la base de este rectángulo. 7M. 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 7M, fíjense chicos, 7M solamente es de esta parte, hasta aquí. ¿Sí? Pero si quiero saber la totalidad sería 7M más X. ¿Correcto? 7M más X. 7M más X. Entonces en la parte de abajo podría poner de la siguiente manera. 7M más X. Y ahora sí, con estos datos importantes, ahora sí podemos sacar el perímetro. Empezamos a obtener el perímetro entonces. Listo. ¿A qué es igual el perímetro? ¿Quién se acuerda? La suma de Todos los lados. todos los lados, correcto. Entonces tendríamos, vamos a empezar desde abajo, luego a la derecha. Abajo tenemos 7M más X. A esto se le suma el lado vertical, que sería Z, más todo lo que está arriba, que también es 7M. Pero recuerden que solo estamos contando la parte celeste. Sí, solo la parte celeste. Entonces esta X no la voy a sumar. Ahora, bajo y esto vale X. Entonces, más de X. Voy a este sector al lado de izquierdo. Sería más otro valor de X. Y finalmente voy a sumar ¿cuánto? Z menos X. Listo. Y ese sería el valor. Ahora, ¿será posible reducir términos semejantes? ¿Qué dicen chicos? La reducción, sumar, restar números, letras similares. ¿Se puede? Sí. Así que vamos a hacerlo también. Bien, 7M con 7M, 14M.
Ahora veamos las letras X. 1, 2, 3 y 3 menos 1 me queda más 2X. Y con la letra Z tengo 1 y 2. Entonces más 2Z. Y ese es el valor del perímetro. Nada más. Veamos ahora el área. ¿A qué sería igual el área, chicos? El perímetro es solo el contorno, pero ahora quiero el área. ¿Cómo sé el área celeste, la que está sombreada con color celeste? A ver, ¿cómo hallamos el área? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Les parece tal vez el área del rectángulo menos el área del cuadrado? Sí, realmente de esa manera lo vamos a encontrar. Calculamos el área del rectángulo, restamos el área del cuadrado y listo. Bien, el rectángulo es una fórmula que nosotros ya conocemos, por lo tanto sería de la siguiente manera. Tendríamos área del rectángulo 7m más x, que multiplica ¿a quién? A z, porque es la base por la altura. Listo. A esto se le va a restar el área del cuadrado. Y el área del cuadrado es bastante sencilla, es lado por lado. X por x, que nos da un resultado de x elevado al cuadrado. Listo, así que vamos a poner ese numerito al cuadrado. Listo, vamos a ponerle el cuadrado. Listo, x al cuadrado. Ya está. ¿Se puede resolver esto un poquito más? Sí, vamos a resolverlo. Vamos a resolver todo. Realicemos la operación completa. Listo, el área sería igual a ¿cuánto? Z por 7m tendría 7mz más z por x, xz y menos x elevado al cuadrado. Y esa sería la expresión que me va a permitir encontrar el área, ¿sí? El área de lo que no tiene la alfombra, el área del piso que no tiene la alfombra, o sea, todo el área celeste. De igual manera, el perímetro del área que no tiene la alfombra, todo el contorno que está acá. Tenemos esas dos expresiones. Ahora miren la pregunta de reflexión. ¿Qué diferencia hay en el cálculo del área y del perímetro? Para determinar el área de la alfombra, ¿es necesario calcular el área de la sala? A ver, para hallar el área de la alfombra, ¿es necesario calcular el área de la sala? Bueno, hay dos preguntas. La primera, ¿qué diferencia hay en el cálculo del área y del perímetro? Bueno, la diferencia está en la primera, que hay que sumar todo. No le tomamos en cuenta todo el cuadrado, sino solamente el contorno de la parte celeste. En cambio, en el área sí tomamos en cuenta todo el rectángulo y luego restamos el cuadrado y de esa manera lo conseguimos. Y esta es nuestra primera actividad, la adjuntamos acá en el documento para que ustedes la tengan disponible después para su revisión. Ahora vamos a ir pasando, chicos, ahora sí ya en el tema, cuadrado de un binomio. Esa era la primera parte introductoria, era súper importante eso para recordar los conceptos previos y tenerlos en cuenta. Pero ahora sí, cuadrado de un binomio. Tiene otro nombre también se le conoce como binomio al cuadrado, ¿sí? De las dos maneras. Entonces de las dos maneras se le conoce. Vamos a copiar aquí el concepto. Vamos a ir explicándolo a detalle. Se le llama cuadrado de un binomio o binomio al cuadrado. Ustedes pueden encontrar en otros binomio, ya le corregimos. A ver, binomio, ahí sí. Cuadrado de un binomio o binomio al cuadrado se le conoce de uno de los dos nombres, ¿ok? Sí, en algunos textos ustedes van a encontrar de una forma y en otros textos van a encontrar de la otra forma, pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué se le llama binomio al cuadrado? Vale la redundancia, chicos. ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a hacer es escribir un binomio, por ejemplo, ¿sí? Digamos x más y lo elevamos al cuadrado. Por eso se llama binomio al cuadrado, porque es un binomio. Aquí está el binomio y todo el binomio se eleva al cuadrado.
por esa razón. O cuadrado de un binomio es lo mismo. ¿El cuadrado de quién? De este binomio. Ahora, chicos, el proceso de solución es el siguiente. Si ustedes se fijan aquí en esta parte, en la parte celeste, en este recuadro, nos da ya el concepto de qué es el binomio al cuadrado. Vamos a leerlo. Es igual al cuadrado del primer término más menos el doble del producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Ahora, ¿qué significa esto? Ya, presten atención. Vamos paso a paso. Aquí dice el cuadrado del primer término, o sea, del binomio. De este binomio, ¿cuál es el primer término? ¿La letra X o la letra Y? X. Correcto, la letra X es el primer término. La letra Y viene a ser el segundo término. Entonces, dice el cuadrado del primer término. Si el primer término es X, ¿cuánto es el cuadrado del primer término? X al cuadrado. Correcto, X al cuadrado. Listo. Después miren lo que dice. Más, menos. ¿De qué depende el signo? Ya les voy a indicar de qué depende el signo. En este caso sería más, porque este signo depende del signo que está aquí en la mitad de los dos términos del binomio. ¿Sí? Si aquí es positivo, este signo es positivo. ¿Sí? Si aquí es negativo, este signo es negativo. De eso depende, chicos. Ya este primer ejemplo vamos a hacerlo con positivo, el siguiente ya con negativo. Entonces, ya está el signo. Después dice aquí, el doble. ¿Qué significa el doble? ¿Qué número podríamos poner para representar el doble? El 2. Está a menos, Lice. El 2, ¿no es cierto? Ya. Lice, Y aquí nos indica el menos. doble de quién. El doble del producto. Si estamos hablando de producto, ¿qué operación es? Suma, resta, multiplicación, división. Producto. Es una multiplicación, muy bien. Entonces aquí dice, el doble del producto de quién? Del primer término por el segundo término. Eso significa que voy a multiplicar 2 multiplicado por quién? Por el primer término del binomio. ¿Cuál es ese primer término? La letra X. Y también lo voy a multiplicar por quién? Por el segundo término del binomio, que en este caso es la letra Y. Y hasta esa parte, hasta esta coma. Y la parte final, más, entonces dice, más el cuadrado del segundo término. Pregunto, chicos, ¿cuánto vale el cuadrado del segundo término? Y elevado al cuadrado. El segundo término es la letra y elevado al cuadrado, y cuadrado, nada más. Ahora, ¿será posible que suprima estos signos de multiplicación, los puntitos? Sí, sí puedo quitarlos también. Y me quedaría de la siguiente manera. 2xy más 2xy. Sí, el término de la mitad. Ahora fíjense la respuesta. X cuadrado menos 2xy más y al cuadrado. Esa realmente es la respuesta de este ejercicio, del cuadrado de un binomio o binomio al cuadrado. Entonces, queridos chicos, realmente este proceso nos permite ir directo a la respuesta, sin necesidad de hacer todo el procedimiento. ¿Cómo sería realmente si realizamos todo el proceso? Presten atención para que noten la diferencia. Si nosotros recordamos, chicos, tendríamos de la siguiente manera. Por propiedades de la potenciación, tenemos que cuando hay dos bases iguales, los exponentes se suman. Entonces, escribir x más y multiplicado por x más y ¿es o no es lo mismo que x más y elevado al cuadrado? ¿Es lo mismo o no? Sí. Sí, chicos, es exactamente lo mismo. Se mantiene la base y que ahí se sumen los exponentes. Ahora, en el proceso normal de multiplicaciones, ¿cómo resolvíamos esto? Multiplicando término por término, aplicando la propiedad distributiva. X por x, x al cuadrado. Más, luego x por y, que me daba xy. Y luego más, y por x, xy. Y finalmente y por y, que tendría más y elevado al cuadrado. ¿Existe algún término semejante? Sí, los dos que están en la mitad. Un xy y un xy.
Sumamos y tendríamos finalmente 2xy, perdón, 2xy, sí, y más y al cuadrado. Ahora, chicos, ¿cuál es la diferencia de la multiplicación de término por término con el producto notable? Fíjense, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tiene de más el uno o qué no tiene el otro? Si ustedes se dan cuenta, chicos, en el producto notable nosotros resolvemos de forma directa. No es necesario hacer este proceso de multiplicación de término por término, sino que más bien llegamos directo a ¿quién? Directo a la respuesta. Bueno, aquí es el signo positivo, sí, ahí me he olvidado de cambiarle, pero todo es positivo aquí, ¿sí? Es lo mismo, chicos, solamente que ahora lo estoy haciendo de forma directa, voy directo al resultado. Sí, ese es el objetivo que tienen los productos notables, evitarme todo este proceso y pasar directo a la respuesta. Así que nos ayudará bastante a resolver. Ahora, ¿qué pasa si el signo de la mitad del binomio es negativo? Veamos un caso. Veamos, voy a usar ahora con un ejemplo numérico también. Listo. Porque también pueden estar, en vez de una de las dos letras, puede estar un número. Veamos. Primer término elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. Luego, ¿qué indica acá? Más menos. ¿De quién depende el signo? Del signo que está aquí en la mitad. Entonces sería menos. Luego, que dice el doble del producto del primer término por el segundo término, lo que sería doble del primer término por el segundo término. ¿Sí? Y luego dice más, otra vez signo positivo, el cuadrado del segundo término. Como el segundo término es 2, entonces será 2 elevado al cuadrado. Aquí, chicos, es importante recalcar que esto es una multiplicación, ¿sí? Esta letra X es una variable, no es que sea 2 por 2, no, eso es importante recalcar. Y al final nos quedaría ¿cuánto? X cuadrado menos, multiplicamos los dos números, 2 por 2, 4x, y 2 al cuadrado, me da un resultado de 4. Y esa sería la respuesta. Quiero que se fijen la diferencia, chicos, que tienen los signos acá. Solamente el segundo término, solo el segundo término es negativo. Todos los demás son positivos. Fíjense, acá igual. Positivo, el primero, el tercero positivo. Acá el primero positivo, el tercero positivo. ¿Dónde nomás cambia el signo? Aquí, en el segundo término. ¿Sí? Y listo. Entonces, ese sería realmente el proceso. ¿Puedo hacer directo sin haber escrito esto? Sí, puedo hacer directo. El objetivo aquí, chicos, es pasar directo al resultado. Pero es importante dejarlo, también lo dejo ahí, lo voy a dejar el paso a paso para que ustedes no se confundan. Y para que recuerden bien cuál es el proceso correcto. Ejercicio número 1. Vamos a multiplicar el siguiente binomio al cuadrado, ¿sí? O cuadrado de un binomio. Será x menos 10. Listo, chicos. Participen conmigo. El primer término, ¿cómo quedaría? X al cuadrado. Correcto, x al cuadrado. Muy bien. Luego, ¿cuál signo viene? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, excelente. Este negativo es por el negativo que está en el binomio. Bien. Luego nos dice el doble, el producto del doble. El doble producto del primero por el segundo. O sea, x por 10 y por 2. ¿Cuánto es x por 10 y por 2? 2 por x y además de eso por 10. ¿Cuál sería el resultado? 2 por x y por 10. 20x. 20x, correcto, menos 20x. Entonces tenemos x cuadrado menos 20x. Y finalmente el último término es el segundo al cuadrado. O sea, 10 al cuadrado. ¿Cuánto me da 10 al cuadrado, chicos? 100. Me da un valor de 100, correcto. Entonces más 100. Y ya está. X cuadrado menos 20x más 100. Esa es la respuesta.
Y eso es todo. Solamente hay que seguir la regla del cuadrado de un binomio o del binomio al cuadrado y aplicar en los distintos ejercicios que se nos pueda presentar. Ahora, ¿será posible saltarnos de esta primera parte y pasar directo al resultado? Sí, sí se puede. Sí se puede, queridos chicos, hacer. Ejercicio 2. Ya, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a tener un binomio también al cuadrado con los siguientes elementos. M menos 2n. ¿Qué sucede si ahora tenemos con letras diferentes? ¿El proceso cambia? No. Para nada no va a cambiar. Es exactamente el mismo proceso. Bueno, pongámosle signo positivo. Ya hicimos con un negativo. Ahora veamos con positivo. Listo. ¿Cómo nos quedaría, chicos? A ver, primer término al cuadrado sería m cuadrado. Muy bien. Luego, ¿qué signo? ¿Menos o más? Más. Más. El doble del primer término por el segundo término. Y más el segundo término al Cuadrado. cuadrado. Resolvemos lo que se pueda resolver. M cuadrado más, ¿cuánto es el resultado de 2m por 2n? 4m. 4mn. Y el resultado del último término, 2n al cuadrado. 4n. 4n al cuadrado. Recuerden que el exponente cuando se va a distribuir para cada elemento que está dentro del paréntesis. Entonces 2 al cuadrado, 4 y en el cuadrado n cuadrado. Y ese es el resultado. Ejercicio número 3. 10x menos 5 elevado al cuadrado. Bien, vamos a elevar el primer término al cuadrado. El primer término es 10x al cuadrado. Luego, ¿qué signo le corresponde? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo, muy bien. Menos el doble producto del primer término, que es 10x, por el segundo término, que es 5. Y más el segundo término elevado al cuadrado. Resolvemos todo. ¿Cuánto nos daría 10x al cuadrado? 10 por 10 o 10 al cuadrado, 100. 100x. 100x cuadrado. Luego 2 por 10x y por 5. 2 por 10, 20. 20 por 5. 100x. 100x. ¿Sí? Y finalmente más 5 al cuadrado. ¿Cuánto es? 25. 25. Y ese sería el resultado para el ejercicio 3 de la clase del día de hoy.